contarles hoy las claves económicas y las claves políticas, y vamos también a desmontar hoy las muchas mentiras que se están contando en torno a ese ingreso mínimo vital. Claves económicas primero. Rafa Bernardo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Para comenzar primero con lo que dice la ley y luego lo que va a decir la práctica. Vamos primero con lo que dice la ley. Los umbrales para las familias. Para empezar, las monoparentales. ¿Cuánto va a cobrar una familia monoparental? ¿Qué umbrales marca la ley? Bueno, hay que decir que hay 14 tipos de hogares distintos y la primera que hay no es que sea monoparental, sino que es un adulto solo. El umbral más bajo, 461 euros al mes. Y de ahí va aumentando, a medida que aumentan el número de miembros del hogar, con un plus, por así decirlo, para las familias monoparentales, para ayudar a esas familias en las que hay un adulto y un niño o más. Un adulto y un niño, 701 euros al mes. Un adulto y dos niños, 840 euros al mes. Un adulto y tres o más niños, 978 euros al mes. Así, 14 tipos en total, hasta el máximo, que es un hogar integrado por 5 personas o más, 1.015 euros al mes. Porque, efectivamente, para quienes viven solos, 468, hogares monoparentales, efectivamente va escalando en tramos de 138, 138, 138. Hay efectivamente esa segunda categoría, 2 o más adultos. Y 2 o más adultos, ¿qué dice la ley? ¿En qué mínimos estamos? ¿En qué máximos estamos? Pues 2 adultos son 600 euros al mes, 2 adultos y un niño 738 euros al mes, 2 adultos y 2 niños 876 euros al mes. Como decías, van saltando en tramos de 139 euros en 139 euros y como lo comprobábamos antes en comparación con los monoparentales, estos últimos hogares, los monoparentales, tienen una especie como de plus, de bonus de 100 euros. Todo esto es lo que dice la ley. La práctica va a decir otra cosa. Todo esto es un complemento salarial, no es la paguita que tantas veces se ha dicho, sino un complemento para el mínimo que el Estado considera que es imprescindible para vivir. Así que lo que dice la norma es estas cuantías máximas, pero lo que dice la práctica, Rafa, es que como media se va a pagar menos de esto, se va a complementar lo que ya se recibe, ¿no? Eso es, lo que la ayuda en sentido estricto, lo que es la cantidad que le falta al hogar en cuestión para alcanzar su umbral. Por ejemplo, un hogar de 5 miembros, habíamos dicho que está en el máximo en esos 1.015 euros al mes. Si en este hogar entran por rendimientos del trabajo 700 euros ya, pues el ingreso mínimo vital para este hogar en concreto será de 315 euros al mes, es decir, 700 más lo que le falta para llegar a los 1.015. Por esto, porque no va a ser esas ayudas completas, porque es muy difícil que haya hogares en los que entran 0 euros al mes y por tanto el ingreso mínimo vital se modula no solamente en función del tamaño del hogar, sino de los ingresos que ya tiene, el Gobierno calcula que la ayuda media estará en 313 euros por hogar. Cuando esté desplegada totalmente esta norma, el Gobierno espera llegar a 850.000 hogares, por eso digamos que la suma conjunta de la ayuda, la cantidad prevista presupuestariamente está en unos 3.000 millones de euros. Todo esto, Rafa, estamos diciendo con un calendario que está ya corriendo. En principio se aprueba mañana pasa el trámite del Congreso, pero el calendario está corriendo ya de forma que cuando empiece a pagarse a finales de junio, lo va a hacer de modo retroactivo, ya cubrirá desde el 1 de junio. ¿Cuáles son trámites, calendario, cómo se pide, cómo y dónde se solicita? Para empezar va a haber 75.000 hogares para los que no hay trámites ni calendarios, porque a estos la Seguridad Social ya les reconoce de oficio la prestación, son personas a las que ya tienen perfectamente localizadas y estas personas el 25 o 26 de junio ya cobrarán sin necesidad de hacer ningún trámite el ingreso mínimo vital. Los que sí lo tendrán que hacer pueden empezar a hacerlo a partir del lunes que viene, del 15 de junio. ¿Y qué documentación necesitan o qué tienen que presentar? Bueno, depende un poco del tipo de hogar, pero básicamente es el DNI de todos los miembros de la familia, la prueba de residencia legal en España durante un año en el caso de los extranjeros, por ejemplo, inscripción en el registro central o autorización de residencia, también el certificado de empadronamiento y el libro de familia para atestiguar pues, que los miembros son familia entre sí y viven todos en el mismo domicilio, y la demanda de empleo en caso de no tenerlo y de poder trabajar. Toda la parte de dineros, toda la parte de comprobación de rentas, toda la parte de comprobación de patrimonio para asegurarse de que uno cumple los requisitos para entrar en esta ayuda, esto todo lo hace la Seguridad Social, lo hará autónomamente, incluso ella misma pedirá la información en su caso a otras administraciones como la Agencia Tributaria sin necesidad de pedir esos papeles a los ciudadanos. Esto se podrá hacer, como decimos, a partir del 15 de junio, primero
por trámites online, y luego cuando reabran los centros todavía cerrados de la Seguridad Social también se podrá hacer presencialmente. El ministro, gracias Rafa, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, decía que ha habido 21 millones de visitas, que ha habido ya 3,5 millones de simulaciones para un ingreso mínimo vital que no va a alcanzar a tanta gente, pero que está siendo tanteado ya por tanta gente. Y hay una crítica fantástica, y la crítica fantástica es la de que esta es una idea comunista, venezolana, iraní, porque ahora mismo España se incorpora al grupo de países que ya tiene este ingreso mínimo vital, y la mayoría de ellos son países de la Unión Europea comparables en nuestro entorno. Así que hoy queda, primero, desmontada con esa simple comparación de nuestros vecinos la idea que está vendiendo Vox. Lo que les hemos contado son las claves económicas y las claves políticas. Desmontemos las mentiras. La primera mentira de Vox es esta. Hay miles de marroquíes, este es el vídeo que ya está difundiendo Vox, a la espera de recibir estas ayudas, dice. Ingreso mínimo vital, renta mínima vital, المساعدة الاجتماعية للعائلات ذوي الدخل. Dice Vox que estos son marroquíes dando instrucciones de cómo quedarse con el ingreso mínimo vital para los españoles. Nada, absolutamente nada de cierto en esa afirmación. Primero, la norma del ingreso mínimo vital obliga a ser ciudadano español o haber sido inscrito como inmigrante legal en España. Segundo, obliga a tener una residencia en España durante 12 meses. No vale venir aquí para cobrar el ingreso. Y tercero, además establece que salidas del país dan lugar a pérdidas del derecho. No hay un efecto llamada posible. Esta es una de las muchas mentiras que se están contando. La otra es la de la paguita. Y la solución venezolana, defendida por el gobierno y aplaudida por el resto de la oposición, de dejar que las empresas quiebren, los autónomos entren en insolvencia y los trabajadores se conviertan en parados. Y luego pagarles una limosna vitalicia. Es Buxadé, es Vox y es mentira. El sistema establece que si uno tiene un puesto de trabajo y estaba cobrando el ingreso mínimo vital, no pierde el ingreso mínimo por obtener un trabajo. Se establece una especie de gradualidad, de forma que cuando uno va encontrando trabajo, va mejorando su situación, va perdiendo una parte solamente de ese ingreso mínimo. Se intenta compatibilizar así el que uno tenga un empleo, vaya mejorando y vaya ganando autosuficiencia con la mano de un estado de bienestar que ayuda a sus ciudadanos a la mejora. En fin, ni la una ni la otra son ciertas. Están circulando en el carril político. Vamos a quitarlas de en medio en el carril económico porque no tienen ningún sentido. Y vamos a hacer análisis a partir de aquí de las cuestiones que ya digo son de crítica legítima. Vamos a esquivar las de crítica fantástica. Profesor de Economía en la UNED, analista de la Fundación Alternativas, uno de los grandes expertos en ingreso mínimo vital aquí en España. Luis Ayala, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Le quiero preguntar primero por las cuestiones que están siendo críticas y legítimamente críticas. Y la primera es el alcance de la medida. Se dice 3.000 millones de euros. ¿Se quedan cortos 3.000 millones de euros? Bueno, aquí hay una cuestión clave para entender el alcance de la medida, que es cómo se va a integrar con otras que ya tenemos en nuestro sistema de garantía de ingresos, como las prestaciones por hijo, de las que se hablaba antes, o incluso otras prestaciones del Servicio Público de Empleo. Si hay una integración adecuada y si además hay un buen acuerdo de coordinación con las comunidades autónomas, esa cifra es posiblemente es asumible. No es una cifra escandalosa, aunque es una cifra lógicamente respetable. La segunda cuestión es, ¿va a tener efecto? Escuche lo que decía el ministro José Luis Escrivá. Hablaba de reducir pobreza severa en estos términos y en estos porcentajes. Ese porcentaje del 20% de los hogares que están en una situación muy, muy vulnerable, que es lo que llamamos pobreza severa, probablemente podamos eliminarla casi completamente, y entre el 20 y el 40% de la mediana, es decir, los que vienen a continuación, un porcentaje muy importante. Para eso, en el diseño de nuestra prestación, vamos a diferenciar por tipología de hogares de una forma muy precisa, que es la forma para ser más eficaz a la hora de el objetivo que usted y yo compartimos absolutamente con esta prestación, que es centrarnos en una parte importante en
hogares con niños y diferenciado por el número de hijos que tenga la unidad de convivencia. Profesor Ayala, ¿es efectivo, es suficiente para terminar con ese último percentil de pobreza severa, 20% de la población expuesta a eso? Bueno, no es exactamente el 20% de la población española, sino la población que está por debajo del umbral, ¿vale? Hay que hacer aquí una mínima distinción técnica para que entiendan los oyentes. A un hogar estadísticamente se le considera pobre en España y en otros países de la Comisión Europea cuando su renta está por debajo del 60% de la mediana, de la distribución de ingresos, ¿no? Entonces, esta medida está muy enfocada a la parte de ingresos, de esa distribución de ingresos que es más baja, ¿no? Efectivamente, a las situaciones de pobreza severa. El grueso de la pobreza en España no solo es esa parte, sino justo lo que está por debajo del umbral. Hay muchos hogares en situación de vulnerabilidad que en las expansiones pues salen normalmente a flote, pero en las recesiones se vienen abajo. Y esta medida no va a tocar ese núcleo de vulnerabilidad, pero sí efectivamente tiene esa ventaja y esa gran contribución porque elimina o cubre un agujero muy importante en nuestra protección social, que es dar cobertura a los hogares con menos renta dentro de los que ya son vulnerables. ¿Significa esto que habrá que ampliar este ingreso mínimo vital más adelante? Es posible que haya que ampliarlo viendo cómo reaccionamos ante las circunstancias que impone esta crisis tan tremenda que acaba de empezar, ¿no? Pero para poder reducir esa vulnerabilidad, digamos que está en torno justo a esa línea de pobreza, que a veces se salta o a veces se baja, necesitamos esfuerzos más ambiciosos y que no tienen que venir solo del sistema de garantía de ingresos como es la renta mínima o el ingreso mínimo vital. Hay que darse una combinación de actuaciones, de impuestos y prestaciones para reducir, ya digo, ese núcleo de vulnerabilidad que es el que nos diferencia más de otros países. Esto... Primera clave, si es suficiente. Segunda, si es pertinente, si la puntería es acertada. Tercera clave, si esta es, como dice Vox, una idea comunista, una idea venezolana. Escucha, Santiago Abascal. Un ingreso mínimo de 600 euros, de 700 euros, que es lo que quiere el señor Pablo Iglesias, para que todo el mundo cobre lo mismo, para llevarnos a la ruina y al paraíso comunista. Y por lo tanto... ¿Esto es una idea comunista o esto es un nuevo pilar de los nuevos estados de bienestar? Bueno, realmente lo que dice el ciudadano Abascal pues es una proclama ideológica que supone un gran desconocimiento de lo que está en vigor en todos los países de la Unión Europea. La anomalía de la renta mínima en España no es haberla creado, o sea, no es tener ahora algo que no puede considerarse ni mucho menos un instrumento ideológico. La anomalía es no haberla tenido hasta ahora. Todos los países de la Unión Europea, incluso con una renta per cápita mucho más baja que la nuestra, tienen un instrumento, como es el ingreso mínimo vital, que trata de cerrar la red de protección económica, trata de dar cobertura a los hogares que se han quedado sin otros recursos. Por lo tanto, es un nuevo pilar de la protección social que, en cierta manera, no se incorpora al grupo de países de manera tardía de la Unión Europea que ya contaban con este tipo de protección social. Hay una última clave a caballo entre lo económico y lo político. Muchas regiones han creado esquemas de protección social, pero solamente 2 autonomías, Euskadi y Navarra, parecen tener un ingreso mínimo vital realmente efectivo, realmente sostenible. Las tasas de cobertura, según los ministerios de Seguridad Social y de Sanidad, son en Euskadi y en Navarra hasta 10 y 20 veces superiores a las de regiones como Madrid o como Murcia. Pero con ese argumento y con esa batalla, Aitor Esteban... Me parece que de esta manera culminamos muy satisfactoriamente una semana que creo que ha sido positiva para los intereses de la ciudadanía. Aitor Esteban reclamaba que sea Euskadi la que gestione y todas las demás autonomías están diciendo nosotras también queremos gestionar. Señora Ayala, en términos puramente económicos, ¿pueden las autonomías gestionar los sistemas de ingresos mínimos vitales que hay en los distintos gobiernos autonómicos? ¿Están en la misma capacidad que Euskadi y Navarra para gestionarlos? Bueno, realmente Euskadi y Navarra tienen una ventaja diferencial, que tienen un sistema de financiación específico, que es el sistema foral, que les dota de una mayor cantidad de recursos presupuestarios. A eso se ha unido una voluntad política también bastante decidida de reforzar estos sistemas de garantía de ingresos. Digamos que en el marco comparado, algunos de estos programas, el navarro y el vasco, en algunos casos hasta se asemejarían a los de países nórdicos. Tienen una capacidad mayor que otras comunidades autónomas y sistemas más desarrollados. La clave ahora es buscar buenos acuerdos, buenos consensos entre las comunidades autónomas para evitar el problema de origen que tenían estos programas actualmente, que es
la generación de muchas desigualdades entre los territorios, ¿no? Entonces es un proceso que hay que cuidar mucho, que hay que coordinar, que hay que cofinanciar probablemente, y es peligroso que se den pasos demasiado precipitados. No es absurdo que sean los territorios los que gestionen estas prestaciones, porque de hecho la Seguridad Social no tiene suficientes recursos propios en términos de gestión de recursos humanos para llevar a cabo el proceso de admisión de solicitudes. O sea, no es raro que sean las comunidades autónomas, pero repito, hay que evitar en lo posible que se multipliquen o que se generen más desigualdades de las que ya había. Pues Luis Ayala, profesor de Economía en la UNED, analista de la Fundación Alternativas, le agradezco enormemente que hoy nos haya ayudado a separar el polvo de la paja, el ruido político de la sustancia económica. Gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Gracias a vosotros.